todos, bienvenidos a un nuevo programa de 30 de Alquimia y hoy tenemos la elección de la violencia. La violencia se elige, no se elige, cómo nos paramos frente a esto, ya sea que la padezcamos o que a veces la ejerzcamos. Si existe esa palabra. Y cuántas formas puede ir tomando, ¿no, Gra? Sí, y cómo cada uno de nosotros puede elegir una posición violenta u otra posición, ¿no? Sí. Marcar el error del otro o acompañar en el error. Marcar y señalar el defecto o, ¿no?, saber que uno no es perfecto y acompañar al otro en eso también. Sí, pero ¿qué pasa con este fenómeno del bullying en el que se arma algo grupal, ¿no? No es algo que queda entre dos y uno agrede y el otro, bueno, es agredido, No, ¿no? en general el acoso o el abuso es muchos contra uno. Sí, y después se lleva a los trabajos y ahí hablamos de mobbing, cuando todo un grupo se complota en contra de alguien para descalificarlo y esta persona hasta se empieza a enfermar y empieza a faltar el trabajo y empieza a bajar el rendimiento y termina quedando por fuera. Sí, o te dan el peor lugar, en un rincón, o te meten con las cosas de desuso. Sí. En una misma oficina hay lugares en los que no accede nadie y ahí te dejan como un mueble más. Pero parece que esto no empezó hoy, ¿no? Que esta tendencia a la ley del más fuerte y a la supervivencia del más apto empieza desde que llegamos a esta tierra. Sí, casi desde nuestra concepción más animal. Sí, ya lo dijo Darwin, sin ir más lejos. El más adaptado es el que es más fuerte. El más fuerte o el más apto, ¿no? Y pareciera que esto de la fuerza sigue circulando. ¿Cómo llegamos hasta acá, Verónica? ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque con Gran empezamos a hablar de qué pasa hoy en día en la televisión y en los medios y en lo que escuchamos y en lo que circula. ¿Y qué pasa con estas pequeñas características a las que nos vamos acostumbrando, como a reírnos del otro, a reírnos de cuando el otro se cae o se tropieza y hasta hacemos programas en base a eso y los vemos? Y nos reímos como de un personaje de dibujito que se golpea y se ríe como los niños, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con esto de ponernos apodos entre los amigos? Si el apodo te molesta, sobre todo, porque si no te molesta lo dejas pasar, pero si te molesta también, te pone en un lugar para hacerte daño. Sí. O para defenderme, entonces yo tengo que contraatacar y decirte algo a vos. Sí. O la moda de las fotos scratch. ¿Cómo es eso? Que entonces te saco una foto, jaja, qué bien que saliste, la voy a publicar. Y estás hecho un horror. Y te hago un meme. Qué graciosos los memes. Sí, todos nos reímos de ese. Te convierto en GIF. Y sobre todo si no es amigo, mejor, porque si no es amigo, seguramente es del bando contrario, es enemigo y hay que destruirlo. Sí, nos preguntamos quiénes son amigos y quiénes no cuando pasan esas cosas, ¿no? Tal cual. ¿Y para qué? ¿Para qué uno puede querer destruir al otro en su autovaloración? Sí. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Y qué pasa cuando no solamente el otro se ríe de nosotros, sino que ya llegamos a un punto en el que nos autoburlamos y nos autodenigramos, ¿no? Y de la mano de los stand-up que hoy circulan, pareciera que tengo que reírme y humillarme a mí mismo para lograr tener fama o ser visto o ganar dinero. Justo. Bueno, arrancamos con el programa entonces. Arrancamos sin ¿Qué más. te parece? Sí. Resulta que todo esto de lo que estamos hablando arma una posición, ¿no? En donde yo me considero más o menos que el otro. Claro, y cuando el otro venga y se ría de este tipo de cosas, probablemente agaches la cabeza y quedes en ese lugar marginado. Claro, y mientras yo me margino, el otro, aquí, entra en ser mejor. Sí, se empodera, entonces soy el más fuerte, el que sobrevivo. Sí, y tengo muchos seguidores. Claro, Porque cuanto más destructivo es el vínculo de relación, más seguidores tengo. claro, y tengo más poder porque ¿quién quiere tener un problema conmigo? Nadie, si la violencia es super fashion. Ahora estamos de moda de la Cool. violencia. ¿Y dónde
dónde empieza, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Qué es? La casa, el individuo, lo social. La escuela. La escuela, en general lo social, la escuela donde los niños... entonces mi niño no es maravilloso, pero en la escuela... No sé por qué, pero todos lo maltratan. Sí. No sé. Qué cosa, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar, por ejemplo, todos los días con la comida del mediodía, ¿qué mira? ¿Qué entra en la casa de uno? Sí, entonces por ahí pusimos un programa de fondo y en ese programa hay un montón de gente, panelistas, sentada charlando sobre la vida privada de la actriz o vedette del momento Sí. y se empieza a descalificar. O arman un tema maravilloso de todo lo que le pasa, que además es burda y degradante la situación a la que se la expone, y entonces la actriz o quien sea tiene que salir a defender una posición que es indefendible, y todos hablamos de un tema que es absurdo y que en realidad, si fuéramos honestos con nosotros mismos, cada uno de su intimidad hace lo que quiere. ¿No? Por eso es íntimo. A mí, qué sé yo, me pregunto qué formo, si soy parte de los que forman una conducta de violencia. Claro, ¿por qué miro esto? ¿Qué pasa conmigo mientras estoy sometido a esto que viene de afuera? Y parece que estamos expuestos permanentemente al doble juego de soy bueno, pues te señalo en tu error. Claro. ¿No? Y a la vez nos podemos poner como parte del circo porque nos van a dar un dinero y entonces nos ponemos como objeto del otro porque voy a recibir en esta degradación Sí. algo de lo material y me conviene. Sí, entonces me presento a un programa de televisión donde se arma un certamen y para poder posicionarme e ir avanzando en este certamen de baile, tengo que generar un conflicto, gritarle al otro y maltratarlo, o humillarme a mí mismo, ¿no? O hacer algo que la gente tenga ganas de ver Sí, a un precio alto sobre mi subjetividad. pero me pagan por eso, ¿eh? Pero me pagan por Me eso. pagan bien. Y ingreso a otro mundo, me codeo de otras personas. Sí, y ahora tiene esto de todo tiene un precio, ahora tiene un nombre, se llama show. Yo. Es genial, se llama show. Se Entonces llama yo puedo show, hacer sí. un show de mí mismo Sí. y hago un stand-up. Y me convierto en showman. Showman. Showwoman. Todo tiene un precio. Y para dejar de engañarnos, estos programas tienen éxito. Yo me acuerdo que hubo un momento donde era pico de rating, pero nadie reconocía que lo miraba. Fabuloso. ¿Y por qué? No había que reconocerlo. Porque habla mal de nosotros mismos. Claro. Lo que nosotros aceptamos como si estuviéramos recubiertos de una cápsula que todo nos resbala, no es así. No, no es cierto. Sí. Y después se fue extendiendo a las revistas, se fue extendiendo a las radios, se fue normativizando, entonces baja a los comportamientos entre amigos, baja a la familia. Sí. No empieza afuera o empieza adentro. Empieza como Se filtra. de doble vía, ¿no? Como Sí. mano y contramano, va hacia afuera y viene hacia adentro. Es como... Sí. Es como que se retroalimenta. Entonces, si se dice todo esto y lo están diciendo ahí, ¿por qué no lo voy a vivir yo con el otro si total está en todos lados? Sí, es lo normal. Entonces uno elige la violencia porque la violencia circula y te da un lugar. Y además Lo te que da hay. plata. Es lo que hay. Claro. Y si vivís bien así, ¿qué te importa? Finalmente, no importa Sí. dónde empieza, no lo pongo fuera ni lo pongo... No es la escuela, no hacen nada. Es donde yo comienzo con no detener aquello que produce violencia y que deja al otro expuesto en su peor lugar. Sí. Y aparte nos lleva a pensar en de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Porque a veces es, ay no, pero en mi familia no somos violentos porque nadie golpea a nadie. No, Y nadie ese es golpea a un nadie. tipo de violencia física. Claro, pero otra vez, torpe, tiraste todo de la mesa. Y ¿Cómo también era es tu violencia. Y también es violencia. Te vas a la cama sin comer. Te vas a la cama sin postre. Entonces te quito algo. Ay, ya te quedás ahí sentado y no te levantás de la mesa hasta que no lo terminás.
Entonces hay una violencia que por ahí no es física, ¿no? No. Es verbal. Y a veces hasta desde el silencio puede haber violencia, ¿no? Porque entonces te retiro la palabra cuando me enojo. ¿Y qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Que de alguna manera pareciera implicar como que te quito el afecto. Porque Sí, no me gusta lo que la estás haciendo. indiferencia. Logro excluirte de mi vida con indiferencia. Y ahí hablamos de la violencia emocional. Y esto te puede pasar en tu casa, te puede pasar en la escuela, te puede pasar en cualquier lugar donde estés trabajando, te puede pasar. Y también puedo ser violenta cuando digo no, porque soy tu madre. Y entonces las cosas se van a hacer así porque lo digo yo. Claro, ahí hay como un juego de roles en donde yo soy poderoso porque sos más pequeño y puedo hacer de vos lo que yo quiero. Qué lindo. Y entonces uno puede quedar en un lugar diferente, en una posición diferente frente al mundo. Sí. Y después de haber vivido esto en tu casa, te convertís en un yo. ¿Y qué hago afuera? Si en mi casa me tratan así. Claro. Y quiero encajar en mi grupo de amigos. Porque, viste, cuando uno va construyendo su identidad, lo peor que te puede pasar es quedarte en un ni. Ni soy esto, ni soy aquello. Lo mejor es polarizar. Soy bueno, soy malo. Claro. ¿No? Sí. En todo caso, si tenés algo de suerte y podés repetir algo de la defensa, es soy rebelde. Así que todo lo que vos digas, ña. Pero sigo respondiendo a lo que decís. Claro, siempre voy a estar en el extremo contrario de aquello que es complementario y que me hace daño. Así que ponen la salida, ¿no? Bueno, ni hablar de cuando la violencia es física. Voy a hablar contra la violencia física. La violencia física tiene muchas aristas, desde el golpe o la burla sobre la apariencia, ya sea una buena apariencia o una apariencia que no esté dentro de una norma Sí. para el que la ejerce. Una apariencia diferente. Algo Sí. de la nacionalidad, del origen distinto. Sí, buscábamos que las principales causas de bullying por parte de los demás tienen que ver con la forma en la que nos vemos, la apariencia, la nacionalidad o el origen, o la elección sexual o el género, ¿no? Pareciera que si por algo nos diferenciamos, eso va a ser atacado de algún modo. Y esto tenía que ver con algún programa anterior, en donde lo que dice la mayoría es lo que es la verdad. Claro, porque si lo dicen todos, Claro, entonces no te puedes salir de eso, porque sos un monstruo. Sos feo. sos raro. Y si sos feo y raro, y si estás en la minoría, seguramente puedo elegir destruirte. Claro, y la minoría puede ser porque sos el más tonto o el más inteligente. Ambos pueden sufrir bullying por alguna de estas causas. Sí, y dentro de las diferencias, hay algunos que tengan más, otros que tengan menos. Sí. Entonces, si tenés más o menos, puedo hacer de vos lo que yo quiero. Qué feo. Bueno, el mundo es así, ¿vale? Sí, ¿y cómo nos sentimos cuando eso nos pasa, no? Si alguna vez alguien viene y hace este tipo de ataque hacia nosotros, ¿no? Violento, ya sea físico o no físico, o verbal, o desde lo gestual, o desde la forma, ¿no? Que recibimos violencia por parte del otro. Entonces sentimos que quedamos a veces como humillados. Aparece algo de la vergüenza, ¿no? Porque ahí está esa clave interna donde uno junta el afuera y el adentro y dice, tiene razón. Sí, el otro da justo la tecla. No me puedo ir de ahí. ¡Oh! Claro. Entonces nos insultó con aquello que me avergüenza. Sí, y ahí tengo que elegir una posición nueva. Entonces vamos construyendo una identidad donde lo que el otro dice de nosotros nos humilla, nos deja en menos, nos da vergüenza. Y no sabemos qué vamos a responder porque tiene razón, soy el peor de todos. Y ahí empiezo a creer que yo soy eso y me retraigo, me aíslo, me siento al me fondo. creo que lo que el otro señala es real. Puedo armar una conducta destructiva hacia mí, hacia tal punto de elegir suicidarme. Sí, por lo menos no querer vivir o no disfrutar la vida que tengo. Esto dentro de un extremo. Dentro de un extremo. Claro. Pero tenemos el otro extremo. En la misma línea, qué lindo, porque siempre la polaridad a nosotras nos encanta. La polaridad, la vergüenza, es
la venganza. Entonces no me mato, lo mato al otro. Sí, entonces cuando me contestaste te contesto el doble. Y yo ya lo aprendí en mi caso, lo aprendí de la cultura, aprendí en Claro. la tele y mirá lo que le dicen. Y a mí no me van a pasar por arriba. Entonces yo de cualquier cosa. se la voy a devolver. Sí, y cada vez más. Y sea toda oscurada. Y yo te rayo todo el auto porque te me cruzaste. Claro, y tengo derecho. Y tengo derecho, porque él empezó. Sí. Entonces, el violento es el otro. Claro. Entonces, todo lo que vos me dijiste me sirve a mí para ir acumulando odio y tengo todo el derecho del mundo en devolverte este odio a modo de venganza. Entonces no me voy a matar, voy a matar a todos. Si les disparo. Y en Estados Unidos lo vemos, ¿no? Agarran un arma a los chicos, caen en el colegio y les disparan a todos. Sí, porque cuando uno elige una posición, ya sea una o la otra, necesariamente tiene que armar una conducta. Claro. Y una conducta es accionar, Claro. hacer algo. Y aquí en esta reacción emocional yo puedo destruir o destruir. Sí, porque una respuesta emitimos ante lo que sucede. Y si me pongo del lado de tengo el poder sobre los demás, lo que tengo que anular manifiestamente es al otro. Siempre, No me molesta, pa. sí, siempre en estos conflictos en los que hay violencia, alguna subjetividad queda anulada. Ujú. Puede ser la propia o la de la víctima o el que lo padece, o en caso de la venganza se vuelve a dirigir hacia el otro, pero siempre a alguien tengo que anular. Tiene que ver con que hay una posición de rol asumida que es la del agresor, otro rol que es el del inocente en el que se pone sumiso. Siempre hay testigos. Hay gente que está mirando esa situación. Si algo sucede en un colegio, o en un trabajo, o en la calle, o en un transporte público, o en el hogar, hay otras personas en el medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas otras personas que son parte integrante de la violencia? Sí, están en esa escena y son parte de eso. Los que están mirando la tele y pusieron el programa. Claro, soy parte de la escena y ¿qué hago con eso? Ah, entonces ahí estamos todos. Y sí, Entonces yo no me meto. no, pero es la escuela. O me río, me dio risa. Claro, Pero yo no le dije nada. es así. Y el señor se cayó delante mío y se rompió un hueso. ¿Y qué hice yo? Ayudé, me reí, te detuve. Lo le dije, subí a Instagram. necesitaba. Sí, es lindo subir a Instagram todo. Lo filmo y lo subo. Sí, es un lindo blooper, que el otro se reviente ahí en la casa. Sí, entonces hay dos matándose y yo filmo y subo. Sí. Ahí. Entonces, ¿qué pasa con todos acá? Porque es como que siempre hay que tomar una posición. Y el no hacer es hacer. También, el no hacer puede suceder en una muerte. Sí, sí. Y ahí es donde hablamos de acción por omisión. Que es que yo me quedo afuera, yo no me meto. Bueno, algo estamos haciendo también desde ese lugar. También. Entonces, Pero es más fácil echarle la culpa a todos. Es más fácil echar la culpa Sí. a la Sí. sociedad, es más fácil echarla a las instituciones, a decir qué hacemos con esto a partir de nosotros mismos. Cómo se filtra todo este eje de violencia como elección desde que no apago una programación que deja al otro en un lugar miserable. sí, ¿qué estoy incorporando? ¿Qué de la afuera permito que vaya ingresando? Y si tengo hijos que están en etapa de crecimiento, qué lindo ver cómo se destruyen, ¿no? Entonces voy a la escuela y está bien, sí es lo que veo en casa. Sí. Y no hay papá ni mamá que le grita, no, entra por todos lados. Sí. ¿Y en qué lugares elijo estar? ¿Y de qué conversaciones elijo participar? ¿Y qué pensamientos elijo tener? Y hablábamos de las necesidades, porque a veces las necesidades hacen que uno cometa bullying con otros, ¿no? Porque si no tenés tus necesidades básicas resueltas, posiblemente quieras y puedas usar como objeto a tus propios hijos para que resuelvan de alguna manera tu situación económica,
Pero también en una situación de autorrealización, donde tengo todo, yo abandono a los miembros de mi familia porque tengo que autorrealizarme. Ay, porque yo tengo que pensar en mí Voy al gimnasio. todo el día. Sí. Y me voy a hacer un curso, y me voy a esto. Y los pibes se terminan criando con qué, con la televisión, con otra persona. ¿Con quién? Entonces, ¿para qué traemos hijos al mundo si no podemos responsabilizarnos por ellos? Sí, lo cierto es que todo lo que ingresa en este doble juego es siniestro de alguna manera. Sí. Porque nos permite doble juego, que es envainarnos, es decir, cubrirnos como si fuéramos un cable así de alta tensión con plástico. Cubrirnos con plástico, no ver lo que sucede y ver como que lo que pasa afuera. Claro, tenemos como un aislante, ¿viste? Estamos como enteflonados y todo nos resbala. Todo nos resbala. Y entonces lo que te muestra la televisión es tan lejano a uno que hasta parece ficción, es una película. Sí, parece que no fueran humanos, que no fueran personas, que eso pasara como en dibujos animados. Y si le rompió la cabeza al otro porque era feo o porque era lindo, y eso pasa. Sí. Pero pasa allá. Sí, no pasa acá. allá en la televisión. Pasa en la tele. Y después empieza a pasar en las redes, donde hay unos conocidos, pero no tan cercanos. Y después empieza a pasar en las familias. Y después lo empiezan a hacer con nosotros. Yo ya me aboqué, ¿viste? Como que digo, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo salimos de acá? Parece algo que no se puede desenhebrar. Parece algo de lo que está tan inmerso, tan intensamente elaborado adentro nuestro que bueno, somos esto. Sí, y que parece que la única salida sería como elaborar una contracultura, ¿no? Cuando la cultura se vuelve violenta, ¿cómo hacer para desarrollar una contracultura alquímica que nos permita construir desde un espacio de conciencia de lo que está sucediendo, de darnos cuenta de lo que ingresa, un mundo distinto, un lugar distinto? Y elegir quedarme en ciertos determinados círculos y elegir irme de otros en los que la modalidad no es coherente con lo que yo quiero armar. Sí, pues si no quedamos enganchados finalmente en la demanda del otro sobre nosotros. Sí. Y lo que necesitamos es salirnos de algo que se da en el bullying, que es una asimetría complementaria. Es decir, uno sobre el otro, siempre complementariamente, necesarios para que se arme el juego. Sí, siempre alguien está en más y alguien está en menos. Sí. Y estas son las posiciones que se juegan, ¿no? Que se compiten por alcanzar. Uno tiene que quedar en una posición y el otro en la otra. en la opuesta. Ninguno se puede ir porque el que agrede necesita de ese otro para armar la escena. Si yo suelto un extremo, me doy media vuelta y me voy, se terminó. Sí, ambos están sosteniendo el conflicto. Aun cuando aceptamos ser víctimas de la violencia, estamos sosteniendo la violencia. Sin embargo, que hay agresores físicos y emocionales que causan graves daños, ninguno podemos dudar. Ninguno puede dudar, pero siempre hay alguna herramienta. Y existe la ley, existe escalar más alto y llegar a una máxima autoridad, si estamos hablando de un trabajo o un colegio, donde se pueda intervenir y se pueda hacer algo, ¿no? Pero como volviendo a nuestra posición subjetiva en el mundo, podemos elegir en qué lugar pararnos y por ahí entender que no soy más ni menos que nadie. Y que el otro no es más ni menos que yo. Vamos a hablar un poquitito también de cómo se repite una y otra vez estos señalamientos por sobre el otro, que no es que una vez te hice una burla, que una vez te agredí, no, es repetitivo y es cada vez mayor. Sí, y a veces permitimos, viste, algún chiquitito, algún pequeño insulto, algo que no me queda claro, si no me gustó esto que dijeron, pero bueno, por ahí no fue con mala intención, ¿no? Y no ponemos el encuadre de cómo queremos conducirnos con el otro de entrada. Y inicialmente una de las salidas es ubicar lo que no nos gusta con respecto al otro, si es posible. Imaginemos un grupo de amigos en donde sí también se hace bullying. Sí. ¿No? Porque no solamente es Sí. mi enemigo sino un grupo donde eligen a uno para ponerlo en una situación de menos. Sí, y ya lo sabe, y ya se acepta, y ya es algo que circula como normal, reírse de el que es.
Más lento, más rápido, más grande, más chico, diferente. Y un día me levanto y le digo, bueno, basta. Esto que vos estás haciendo no me gusta, así que te voy a pedir que no lo hagas más. Porque cada vez que lo haces, yo pienso si me quedo o si me voy. Y la verdad que el grupo me gusta, son mis amigos, pero no parece. Exacto. Bueno, me gustaría que me trataras de otra manera o que nos dijeras esto. ¿Cómo podemos hacer para entre todos lograr? ¡Oh, mirá! La opción es o me quedo o me voy. ¿No? Uno siempre elige dónde están los amigos y dónde no están Sí. los amigos. Sí. Y si mis amigos no son capaces de respetar un pedido que tiene que ver con el respeto a la subjetividad de cada uno y la integración de lo diferente y de lo raro dentro de un grupo, quizá ese no es el grupo donde tengo que estar. Sí. Sí, y eso también nos lleva a escucharnos, ¿no? Cuando lo que nos parece gracioso puede llegar a estar afectando al otro y lo puede llegar a estar dañando. Y algo que me parece tan divertido, vale la pena reírme de algo que puede estar hiriendo o causando al otro malestar, está dañando la subjetividad de un otro. O tendría que replantearme de qué vale la pena divertirse, con qué, y qué me conviene prender en la televisión y qué me conviene cambiar. O me quedo o me voy. Porque no es cierto que no hay opciones. Hay opciones y hay otras cosas para ver y hay otras cosas para escuchar y hay otras cosas de las que hablar. Como por ejemplo, 30 de alquimia. Entonces, Verónica, ¿Cómo salimos de acá? sí, porque yo me enredé, ya estoy perdida. Ya no sé. Ya no Tengo sé que hablar, por no qué tengo digo que nada, hablar, me claro. enojo, me callo. Estoy cansada ya. Ay, sí, largo todo. No sé si agredir, si no agredir, si llorar, si sufrir. Sí, irme, quedarme afuera. O si creérmela, ¿no? Que soy indefensa. Y pobrecita de mí, qué malos que son todos. Sí, soy mala. Y entonces tengo que hacer que todos me respeten. ¿Qué voy a creer? Bueno, primero, vamos a lo serio. Si el señalamiento del otro es de una agresión, primero, verbal, física, emocional, directa, indirecta, o en exceso, siempre en exceso. ¿Y qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago, Vero? Bueno, siempre saber que ante casos extremos tenemos que recurrir a la máxima autoridad, que existe la ley, que todavía hay formas para escalar y recurrir al jefe, al dueño, al director, si es un colegio, o a la ley si es necesario y hay una violencia física en el hogar o una situación extrema, ¿no? Que hay cuestiones que podemos armar para protegernos y que podemos asesorarnos también. Sí. A veces asesorarnos nos tranquiliza. Si estoy recibiendo un determinado trato amenazante en un trabajo, a veces averiguar si es verdad, si pueden ejecutar esta amenaza, si esto corresponde, si es legal, si no, nos permite pararnos en un lugar que nos da algo de poder para protegernos. O sea que hay un movimiento que hay que hacer aun cuando uno esté en posición de sumisión frente a la agresión del otro, que Sí. es hacer una denuncia, no quedarnos instalados en la cosa es así, no pensar que esto va a pasar porque él o ella van a cambiar. Exacto. Esto sucede ahora, estoy en riesgo, tengo que denunciarlo, ya sea en la comisaría, ya sea en no sé, a quien pueda, Sí. una red que pueda a mí Buscar ayudar. ayuda, no sostener que este círculo en general funciona con la confidencialidad de todos los participantes, testigos o no, no se comenta, no se expande, queda circunscripto a un ámbito. Entonces, si estamos hablando de violencia, hay que salir de esta situación y hay que abrirlo, y hay que pedir ayuda a la que sea necesaria de acuerdo al conflicto y al tipo de violencia que estemos sufriendo. Ay, pero tengo vergüenza. Tengo vergüenza, no puedo hacerlo. Ay, bueno, y entonces... Y bueno, ahí yo ya me creí mi posición y ya quedo instalada en que esto siempre va a pasar y no puedo hacer nada. Cuidado cuando pienso así,
Cuando pienso así es cuanto más tengo que hacer. Sí, porque cuando estamos pensando de esa manera, los primeros que estamos siendo violentos con nosotros mismos somos nosotros mismos. Entonces, si creo que soy así, que no puedo hacer nada, que nada va a cambiar, que me lo merezco, entonces la violencia está partiendo de nosotros hacia nosotros. Y en casos muy graves esto puede terminar dañándonos seriamente. Sí, hay instituciones gubernamentales que están preparadas para asistir a hombres y mujeres que están en situación de riesgo por violencia. Sí. Muy bien. A tener en cuenta, siempre fortalecernos, buscar ámbitos que nos contengan. Hay ciertos ambientes en los que a veces nos encontramos que son más agresivos, a veces no es tan fácil irnos de un trabajo. Cuando se arma, poder hacer un movimiento y cambiar y buscar otra cosa o buscar una solución puede llevar un tiempo. Fortalecernos con ambientes más sanos, elegir nuestros círculos de amigos, nuestra familia, elegir cómo nos vamos a manejar en otros ámbitos que nos protejan. Esto también pasa a veces con los niños, como fortalecerse en otros ambientes en los que puedan construir algo distinto. Y si estoy de la posición en agresión y le digo al otro, miserable, ¿qué haces aquí? Te vas de esta casa y es mi propio hijo, tengo que cuidar mi forma, porque es para proteger a otro tengo que Sigamos. Le cortamos. La otra punta del ovillo, ¿cuál sería entonces? Soy el agresor. Ajá. Y entonces vengo e insulto, golpeo y demás y me llevo todo por delante. Sí. Tengo que volver a mí para preguntarme por qué no me alcanza la palabra. ¿Por qué necesito imponerme? ¿Por qué necesito contraatacar ante todo lo que me resulta una ofensa? Y a veces entra la costumbre de la descarga automática y entonces en vez de la palabra ni lo pienso, viene el golpe. Sí. ¿No? Pero también desde esa postura hay cosas para hacer. Y la cosa para hacer es reevaluarse y pensar cómo puedo limitar la descarga absoluta sobre un otro y volver a sintonizar en lugar de qué quiero, qué necesito, qué puedo pedir, Sí. qué me puede dar el otro y si el otro no me lo puedo dar, irme. Sí, cómo poder pararme en una posición poderosa con respecto a mí mismo que no implique descalificar al otro, porque si entonces tenemos un problema en el trabajo y nos la descargamos con los hijos en la casa y siempre buscamos a alguien más débil a quien someter. Y entonces vino nervioso el trabajo, cuidado con papá. Claro. Déjalo que ya se le va a pasar. Sí. Y todos estamos viviendo en un lugar que debería ser un lugar de protección, que es el lugar donde uno llega a casa y se encuentra con los afectos, con las personas que te cuidan, y estás en guerra. Sí. Bueno, por último, desde lo cotidiano y de cada día, poder elegir qué queremos mirar, qué queremos escuchar, qué queremos que ingrese a nuestro sistema, qué tenemos prendido en la televisión. Hay un montón de opciones hoy en día y qué estamos dejando que nos vaya influenciando, que influencie a nuestros hijos, que influencie a las familias y nuestros entornos, ¿no? ¿Cómo hacer para adquirir esa cuota de respeto y de poder en nuestro mundo y plantearlo desde un lugar distinto? De un lugar más responsable. Bueno, un programa más. Hasta la próxima, los esperamos en las redes, que nos cuenten qué les pasa con este tema, cómo lo ven, si es fácil, si no es fácil, qué pasa cuando la cultura va contraria a lo que nosotros queremos construir. Exacto.